Buenas, Jessy, ¿cómo estás? Hola Marce, buenas tardes a todos y a todas que andan por ahí. Gracias por la invitación. De nada, es un placer. Teníamos esta conversación, esta charla pendiente y hace un tiempo y vino el Día Internacional del Podcast de golpe, del podcast. Apareció, debo decir que no sabía que ya existía el Día Internacional del Podcast y dije, bueno, es el momento entonces, hay muchos temas para hablar, pero puntualmente creo que de podcast hay mucha tela para cortar. Y bueno, desde ya, decir a quienes no saben aún o quienes no vieron el aviso, que bueno, que estamos conversando con Jessica Bernardú de la Cámara Argentina de Radios Online, de Radio Trend Topic también. ¿Qué otra cosa puedo decir al respecto de todo lo que haces, Jessy, para presentarte? No hace falta que me presentes porque en realidad vos sabés que sos hombre de radio y como siempre andamos dando vuelta por plataformas, investigando un poco, curioseando y produciendo un poco de audio con formatos diferentes. Hoy nos toca o nos convoca el podcast, pero bueno, soy seguidora fiel de narrativa, de Telón de Aire, así que un poco el punto de contacto viene por ahí, ¿no? Por los intereses temáticos. Totalmente. Los intereses en común y las ganas de que, creo que de eso, de que este nuevo, de que el podcast sea el futuro de la radio. Lo hemos charlado en muchas oportunidades, esto del podcast como el futuro de la radio. Vos podés decir, igual ahora en un ratito quiero ir al Día Internacional del Podcast, ¿no? Pero bueno, ya que planteé el tema y la frase matadora, es una frase matadora, el futuro de la radio, ¿vos creés que el podcast es el futuro de la radio? Yo creo que el podcast nos abre un montón de posibilidades y no me iría tan lejos, me quedaría del presente boyando un poco con algunas experiencias que se van poniendo de manifiesto también de cara en lo acontecido durante la pandemia, donde, bueno, justamente los consumos aumentaron muchísimo y a los productores y a las productoras nos desafiaron en las formas de producir. Esto te toca de cerca. Entonces, pienso no tanto en el futuro lejano, sino en las cuestiones que se están sucediendo en el presente, en estos formatos que permiten expandir la radio, una radio más creativa, y también en la conformación de una industria que aún no lo es, por lo menos en nuestro país. Si miramos hacia el norte, que es, digamos, la cuna de donde sale toda esta revolución o esta moda, esta tendencia sobre los podcasts, vemos que tienen conformado en Estados Unidos una industria alrededor del podcast y eso, digamos, es muy alentador, pero no es la realidad que nos toca vivir en Argentina aún, con mucho amateur, con muchas pequeñas productoras, con muchos profesionales independientes, con hobbyistas, digamos, el ecosistema se compone con diferentes actores, donde los grandes medios todavía, o los medios hegemónicos o tradicionales, todavía no terminan de entender la lógica de este formato. En un momento de experimentación y de exploración creativa también para los productores y las productoras, donde creo que ahí sí hay una búsqueda muy interesante que no tiene límites y que creo que recién estamos viendo una pequeña parte de todo lo que puede acontecer. Así que yo no sé si lo pensaría como el futuro de la radio, sino como un formato que está en expansión, que enriquece a la radio, que la expone de su mejor manera, que es el formato creativo. Esa renovación de la radio la necesitamos y creo que este tipo de formatos viene a colorear, a expandirla. Y empieza a jugar también toda esta cuestión de la transmedialidad, ¿no? Ya no pensar en un soporte o en un medio, sino en todos estos planetas que se van alineando alrededor del ecosistema de lo sonoro, que es mucho más amplio, mucho más interactivo. Fíjate que estos contenidos circulan ni más ni menos que en plataformas, y en esto, justamente en la pandemia, lo que demostró o puso en valor es la actividad de los productores y las productoras por un lado, la creatividad de utilizar herramientas tecnológicas como han hecho ustedes con muchas ficciones y distribuir contenidos que empiezan a renovar también un poco este setting que está muy marcado de siempre las mismas áreas temáticas, los mismos perfiles, los mismos conductores. Entonces viene a romper esa lógica
y aprovecha todo el potencial de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, de la convergencia. Así que me parece que es un momento sumamente rico para explorar, para no tener miedo, ir un poco más allá, y para los que ya están trabajando en esto o aspiran a esto, profesionalizarse al máximo, para que cuando la industria ya esté, digamos, funcionando como tal, nos podamos destacar por lo que hacemos, básicamente, ¿no? Y se pueda sostener como tal. Son lindos momentos, pero complejos para analizar, porque estamos viendo la película mientras se sucede también, ¿no? Claro, está bueno lo que decís. Me parece que ahí creo que también hay es un interesante planteo respecto a esto. No esperar, sino aprovechar que existe esta posibilidad, esta expansión que se está dando y bueno, que de alguna manera uno sentirse parte o parte activa. No es que uno parte activa en el sentido de generar posibilidades, formatos. Estoy muy de acuerdo con vos respecto a esto de la posibilidad que nos da el podcast de trabajar sobre una radio creativa, ¿no? Más elaborada, que permita lo que la radio nunca permitió, pero permitió otras cosas muy mágicas de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? La radio, el vivo de la radio es algo mágico. Sin embargo, te perdiste ese programa, te perdiste, en nuestro caso, la ficción que pasaron o cualquier formato que da para volverlo a escuchar. ¿Qué quiero decir? No la radio coyuntural, de la información de coyuntura, ¿no? Sino esos contenidos que perduran en el tiempo. Y creo que esa herramienta del podcast, la posibilidad de escucharlo, de tenerlo como favorito y demás, es la gran posibilidad. Ahora, vos creés, hay muchos temas para hablar, y claramente todo lo que planteaste es un panorama muy claro. No es claro el panorama, es claro como lo planteaste. Sí, pero, tal cual. El panorama es mucho más complejo, estamos haciendo un reduccionismo para poder abordar la temática, ¿no? Tal cual, pero es una buena introducción para saber en qué terreno nos estamos metiendo. Y hago un paréntesis, invito a la gente que se está aprendiendo en el vivo, más allá de que esto también va a poder verse en diferido, pero que puedan participar de algún modo, porque son muchas las preguntas que están atravesando con el podcast. No a vos, no a mí, sino a un montón de gente que no solo escucha podcast, sino los que producen podcast. Todos estamos de alguna manera como con un gran signo de interrogación sobre cómo sigue esto y qué podemos hacer y cómo podemos insertarnos, pero a su vez que este formato termine siendo realmente una industria que enriquezca las posibilidades de comunicación y a la radio, como bien vos dijiste. Así que adelante nomás con los comentarios, con las preguntas, que aquí estaremos, no para responderlas, pero porque no tenemos ni idea, pero sí para... Pero por lo menos para charlar. Para charlarlas, para plantearlas, para dejarlas ahí dando vueltas y por lo menos clarificar aunque sea algo. Y bueno, y entonces, volviendo y retomando, ¿vos crees que esta explosión, claro, nos pone a los productores de algún modo en una sensación, por lo menos esto a mí me pasa algo con respecto a... Por ejemplo, si me pongo a recordar cuando surge Narrativa Radial allá por el año 2008. Visionario. 2008, parece, viste, no sé. No es tanto tiempo, pero sí es mucho para este ecosistema. Sí, claro, aparecemos no en las redes sociales porque no había redes sociales. Increíblemente, hace no tanto tiempo no había redes sociales, pero sí había sitios web y surgían los sitios web por todos lados. Bueno, ¿qué hacemos con Narrativa Radial? Desde el sitio web ofrecer en la sección de audios podcast, pero no le poníamos ese nombre. Eran audios que uno los podía escuchar cuando quisiera, y eran audios que justamente tenían esa cualidad de que eran de contenidos y artísticas más elaborados, tenían ficción,
ya teníamos ficción, teníamos documentales sonoros, teníamos crónicas, y decíamos, che, pero esto no se escucha en la radio, o si se escucha uno lo pierde, ¿no? De vez en cuando, en algunos escuchar este tipo de formatos. Así que imagínate, no lo llamábamos así. Y de golpe nos damos cuenta que eso, que surgen en poco tiempo, muy poco tiempo, plataformas de podcast por todos lados y una explosión de un modo, y nos da cierto vértigo, ¿no? Cierto vértigo de, bueno, dónde nos posicionamos como productores, y después también tenemos que hablar de la escucha, ¿no? Porque también en esta explosión hay demasiadas cosas, y en esa situación también hay quizás una sensación de por dónde empiezo a escuchar. Me gusta escuchar podcast, pero... Sí, el problema que estás marcando básicamente atraviesa a todos los productores y productoras que nos hacemos esta pregunta, cómo interactuar con nuestras audiencias en un contexto de sobreinformación, de infoxicación, donde estamos pasados justamente de estímulos. Pero bueno, una de las ventajas de las tantas que tiene justamente el contenido sonoro, bien lo definiste el podcast, muchos hacíamos podcast sin saberlo cuando no lo llamábamos de esa manera, que es un audio que está alojado en internet para que se consuma por demanda, que puede ser unitario o en serie. Así que el concepto es el mismo, lo que pasa es que lo denominamos de esta manera ahora. Pero una de las preguntas que nos hacemos es cómo diferenciarnos entre tanta oferta y cómo educar a esas audiencias en la escucha, en el sentido amplio obviamente, para que vayan siendo cada vez consumos más sofisticados, desde la temática, desde cómo está estructurado, de cómo me lo contás, desde la producción artística, de la producción técnica, la producción periodística, digamos, tenemos que ser mucho más creativos y menos tradicionales en algunos aspectos, sin perder de vista la estructura de trabajo que tiene la producción, que eso se mantiene. Pero el desafío es, ante tanta plataforma y tanta oferta, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo hacemos que nos elijan, que nos prefieran, que nos recomienden? Bueno, hay una vida en plataformas y hay una vida offline también que nos permite nutrir y hacer estrategias que vayan potenciando eso. Ahora, en este contexto de este año muy particular, no se pudo dar tanto esa dinámica, pero si no, estos encuentros entre comunidades, entre podcasters, gente que tiene determinadas temáticas en común y es un vehículo para mantener actualizada una comunidad determinada. Han llegado muchísimas propuestas de podcast en los últimos meses a través de WhatsApp, únicamente como la gran plataforma de distribución, no solo lo que pasa, digamos, en redes sociales o en las plataformas de música y otro tipo de contenidos. Los medios de comunicación también empiezan a complementar o enriquecer sus contenidos utilizando el formato de podcast como una manera activa de llegar con esos contenidos, mientras uno puede seguir haciendo otra cosa, que eso también es la gran herencia de la radio. Vos, en un momento donde estás sobreexpuesto a tantas pantallas durante todo el día, que vivimos así, haciendo Zoom, conferencias, el celular, llega un momento que te agota ese estrés cognitivo que te genera, querés desconectarte de alguna manera. Eso podría explicar de alguna forma, por ejemplo, por qué los consumos de ficción o entretenimiento o educación empiezan a tener otra relevancia con respecto a la información cotidiana, las noticias, el consumo, digamos, de información caliente. Entonces es importante que el audio, que es compañía, que yo le puedo dedicar una escucha activa o más pasiva, dependiendo del tipo de contenido, puedo hacer otras actividades mientras escucho. De hecho, trabajamos y vamos escuchando, yo voy haciendo también una escucha extraña, que picoteo mucho, y lo que me gusta me lo guardo como favorito y lo dejo como pendiente para hacer otro tipo de escucha. A eso me refería con ir educando a las audiencias en las maneras de consumir. No todo es para deglutir, no todo es para tener una escucha activa permanentemente, la atención nuestra cada vez es mucho más fragmentada, más débil, y esto es una gran deficiencia para las audiencias. Entonces los productores y productoras ya tenemos que estar pensando en la duración, por ejemplo, si realmente me conviene hacer episodios de 1 hora, hora y media de duración, o tal vez voy fragmentando ese contenido y lo voy contando en etapas y reduzco el tiempo, digamos, de duración de ese contenido. Si realmente quiero hacer algo por única vez, que empiece y termine y es finito y está muy bien, o quiero hacer algo que sea continuado y que me vaya mostrando distintos aspectos de una temática. Y pensemos también en la reinvención de las profesiones, especialistas que empiezan a mostrar ya no, por ejemplo, no es un médico, un abogado, ya no empieza a mostrar su carrera profesional desde lo tradicional, que es la tarjeta de presentación y las redes de relaciones, que eso se puede mantener, sino que empiezo a pensar contenidos que puedan hablar de mi marca personal,
justamente generando un vínculo con esas audiencias, con esas comunidades mucho más específicas y que van a ser minoritarias. Obviamente no estamos compitiendo con con la gran sociedad de masas, que es justamente lo que identificaba a los medios tradicionales, sino que voy a tener muchas comunidades pequeñas donde puedo dirigir mejor mi contenido, teniendo siempre en cuenta que voy a tener que hacer estrategias de comunicación para poder llegar a esas audiencias y generar un involucramiento con mi contenido, que hagan algo, no solo que lo escuchen o lo consuman. Están involucrados como estamos haciendo ahora en este momento. Las preguntas se van cargando en el videograph y vamos casi conversando en tiempo real sobre lo que sucede. En la medida que me puedo involucrar con el contenido, lo aprendo, lo incorporo, lo entiendo, lo recomiendo. Pero bueno, son como distintos niveles y capas dentro del consumo. Entonces hay que tener muy presente esto, el contexto de sobreinformación, cómo me destaco, cómo genero interés, cómo capto la atención, lo retengo, le pido que haga cosas, o sea, son muchas cuestiones que hacen al consumo y que también es lo que los productores y productoras tenemos que tener en la órbita a la hora de pensar los contenidos. No solo lo que queremos contar, sino también en qué momento lo vamos a hacer y de qué manera, ¿no? Y bien dijiste vos, ¿cómo vamos a llegar? Porque la oferta es inmensa, ¿no? La oferta es inmensa, las plataformas son inmensas y no es tan fácil que nos vengan a buscar. Tenemos que nosotros ir a buscar que nos escuchen. Es un trabajo... Esa es una gran ruptura. Esto que estás marcando es la gran ruptura. O sea, la radio tenía justamente como característica que las audiencias sabían dónde encontrarla. Ahora nosotros tenemos que ir a buscar esas audiencias, que es un camino diferente. Esto lo decía hace muy poco también, por ejemplo, Gorka Sumeta, que el desafío de la radio es ese, es como lograr encontrar esas audiencias y que nos vuelvan a elegir. Y también la concentración en las plataformas hace que sea muy difícil competir entre los que, digamos, tienen una inversión publicitaria por sobre los que crecen orgánicamente, que esto también es una asimetría. Tenemos que retomar la figura, y acá sí lo tomamos de la radio, del creativo radiofónico, hoy más que nunca, para que justamente el interés sea que el contenido es tan interesante que vos de alguna manera vas a querer encontrarlo. Y generar ese link es casi, te diría, la llave para que podamos crecer, digamos, en términos de calidad también. Súper interesante esto, ¿no? De algún modo también, no solamente pensar en cómo llegar a las audiencias desde una campaña de difusión, sino que realmente el contenido valga, no perder de vista eso. Ahora bien, muchas veces se habla de esta sensación, que igual hay que ver para dónde va, ¿no? Por supuesto, ¿no? De esta sensación de que el productor de podcast no es alguien al que se lo reconoce por su trabajo, ¿no? Como que es una especie de explotado de sí mismo, y que hace su trabajo sin que nadie le dé una remuneración, y que encima de todo tiene que hacerse conocer y explotar otras cualidades de su trabajo para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, por un lado es un gran desafío y por otro lado es una gracias por los mensajes que ahí lo estamos viendo, y por otro lado es una gran incertidumbre respecto de si esto podría configurar realmente una industria, ¿no? O simplemente es una exposición que digamos, una especie de espacio de publicidad que uno puede tomar y demás. También teniendo en cuenta que la plataforma de podcast más escuchada, por lo menos en Argentina, que es Spotify, tiene la mayor concentración de productores que trabajan de algún modo gratis para que esta plataforma sea la más visitada. Es complejo también eso, ¿no? Sí, porque empiezan a configurarse nuevas relaciones sociales y nuevos roles profesionales. Para mí la figura del productor o la productora es clave, es ese gran trabajador invisible que vos decís, y que es el aliado estratégico de, por ejemplo, las emisoras, las radios que hoy tienen productores activos o productoras, marcan la diferencia con respecto a los que no tienen. Y la creatividad o el valor humano, que justamente trabaja sobre las ideas, sobre el aspecto intelectual o creativo,
de nuestros formatos, es el que le da identidad, es el que le da otro color a nuestras emisoras. Por eso muchas veces lo que antes era el gerente de programación, que hoy justamente son equipos de productoras y productores donde vienen de distintos campos y distintas profesiones, no solo del mundo de la producción, que es súper específico, que está muy bien, sino que vienen del palo, por ejemplo, técnico, entonces empiezan a ver otro tipo de manejo de la calidad sonora, del diseño paisajístico, o sea, hay toda una estructura distinta de estas pequeñas productoras que tal vez son 2 o 3 personas en un equipo, no se imaginen cantidad de personas, pero sí con un perfil muy, muy puntual, muy específico. Muchas veces lo que escuchamos, lamentablemente, es la frustración de nuestros jóvenes profesionales, muy talentosos y talentosas, donde aspiran a entrar a esa gran plataforma a la que vos hiciste mención recién, para poder producir de manera obviamente monetizada o rentada, proyectos que estén alojados ahí. Y como bien vos decís, muchos lo pueden hacer de manera gratuita y tratar de mostrar lo que hacen para que una emisora los contrate o una productora los convoque o alguien que quiera desarrollar un contenido en formato podcast sepa quiénes son. Cuando uno entra a esa plataforma, lo que ve es un show, que es, digamos, donde están colgados todos los episodios de podcast. Hay un texto, una referencia, donde generalmente ahí ponemos de qué se trata ese contenido, esa temporada, quién la produce, en qué radio sale, si no es de una radio, si es un productor independiente, de qué productora, ponemos un sitio web. Todas esas informaciones son justamente para hacer un enlace profesional. Si yo estoy escuchando un podcast que me gusta y veo quién es el productor o la productora, o qué radio, o quién lo tiene, digamos, quién lo lleva adelante, probablemente me ponga en contacto. Ahora, hay que hacer esta gimnasia de empezar a buscar perfiles profesionales que puedan generar temporadas de podcast de manera profesional y que también cobren por su trabajo. Porque se habla mucho de la monetización, pero poco se habla de qué viven estos productores. Viven también de sus trabajos independientes, de editar, de postproducir, de generar grillas previas, digamos, de preproducción para ir a grabar después en el momento que sea necesario. Es todo un trabajo que tiene muchas partes, y esto vos lo sabés en detalle y de cerca, que no se ve, pero que es lo más importante. El último paso es publicar en esa plataforma. Pero todo el trabajo anterior generalmente cae sobre los equipos de producción. Hoy en la mañana participé de otra actividad donde se hablaba mucho de la conectividad y de, bueno, la manera de traccionar contenidos y demás, y una persona mayor se refirió a los jóvenes profesionales como personas que estamos desencantadas, incluso en la categoría jóvenes, que estaban desencantadas porque no podían desarrollar sus roles profesionales y veían que no los podían motivar. Bueno, la primera motivación puede ser económica, pero no puede ser la única. Y obviamente todos tenemos derecho a ejercer una profesión, por algo elegimos esa carrera. Sin embargo, estas malas prácticas de algunas empresas, que generalmente son, digamos, muy grandes, ni siquiera tiene que ver con la estructura, digamos, de una pyme, invisibilizan esta tarea, precarizan, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral, entonces va desencantando a estos jóvenes. Ahora, si uno empieza a pensarlo de otra manera, yo cuando doy algunas charlas en las universidades siempre les digo lo mismo, empiecen a pensar en esquemas de emprender pequeñas productoras, 2 o 3 compañeros, no más, no 10 personas, 2 o 3 compañeros, uno que sepa editar, uno que sepa producir y el otro que pueda, digamos, comunicar o vender ese proyecto. Pequeñas productoras de 3 personas de la economía naranja, de esta gran, digamos, del mundo de la comunicación y la creatividad, pueden ser sostenibles y lo son. Y de hecho en la Cámara vemos cada vez más que los sub 40 son los emprendedores que están movilizando el ecosistema. Y esto tiene que ver no solo con los podcasts, sino también con las radios online, obviamente. Pero digo, hoy tenés que estar pensando, si ya estás en los últimos años de la carrera o recién te recibís, tenés que estar pensando en red, con quién vas a hacer equipo, si realmente vale la pena. Emprender solo es muy difícil, sí o sí tienes que armar equipos. Bueno, ¿con quién harías equipo para emprender en determinados formatos o campañas, o la forma que querramos darle? Hay mucho para explorar en estos formatos que por ahí son más accesibles y más interesantes para los sub 40, pero esto pasaría con cualquier formato nuevo que se suceda, digamos. Puede ser docudrama, pueden ser, digamos, otros formatos. Piensen en trabajar en red y en equipo y que cada uno sea su mejor versión o talento enfocado en lo que sabe hacer. Yo ya sé que, por ejemplo, tengo determinadas deficiencias, pero sé con quién puedo trabajar.
Y así hay que pensar permanentemente para armar equipos de trabajo. Esta es la manera, por lo menos, de ir profesionalizando algo que todavía no es una industria, como lo es el mundo de los podcasts, pero tenemos que ir transitando por ahí. Me parece que es la forma de hacerlo crecer, por lo menos. Bien. Acá, por ejemplo, Cristóbal está recomendando, se ve que es un asiduo de podcast, ¿no? Un periódico de allá, Las Raras, de Chile, bueno, él es de allá, escucha Radio Ambulante, bueno, digo, vale la pena recomendar, ¿no? Recomendar para poder escuchar y sacar lo mejor de este formato. ¿Y cómo es la industria? Porque sí, ¿no? En Estados Unidos es una industria, en el norte, dijiste vos. En España, tal vez, o lo está haciendo, por lo menos más que acá, seguro. ¿En qué consiste? Sí, son modelos diferentes, ¿no? Por eso también, cuando hablamos del modelo de podcast, que es el modelo norteamericano, y cuando hablamos por ahí de España, lo asociamos mucho más al mundo de la radio, tiene más que ver con nuestras tradiciones en ese sentido. En Argentina, como siempre, vamos adaptándolo a nuestra manera, a nuestro modo, y vamos haciendo una hibridación de esas dos cosas. Fíjate que muchas radios son radio a la carta o radios de podcast. ¿Es radio o es podcast? No, es un formato que elige la programación, la dirección de esa radio para mostrar su programación. Vos al principio decías, bueno, si ponen al aire un contenido, un podcast de narrativa, la gente no se va a conectar los martes y jueves a las 6 de la tarde para escuchar narrativa. Por ahí uno podría presuponer eso. Lo va a escuchar cuando quiere. Sí, está bien, pero hay un público que le gusta la rutina de saber que los martes y los jueves a las 6 de la tarde va a salir la ficción sonora y lo quiere escuchar en ese momento. Entonces, creo que hay que tomar lo mejor de los dos universos, que es la radio y el podcast, y tener la oferta para los dos públicos o para las dos modalidades, en realidad, porque hay muchísimos más públicos, donde el que quiera contactar por demanda lo va a hacer y el que quiera escucharlo en grilla tal día y tal hora también lo va a tener disponible. Entonces, creo que ahí lo que hacemos es mezclar los dos modelos para justamente hacer otra cosa. Por eso es gracioso a veces contar que bueno, en nuestro país le vamos dando una vuelta y vamos buscando otra cosa. También eso hace que se ralentice esta industria, porque no termina como de darle el tiempo de penetración al cambio cultural que se vio muy acelerado este año por el tema de la pandemia. Así que un poco va por ahí la cosa. Pero sí, en Estados Unidos tienen otra mirada con respecto a eso. ¿Y cuál sería la mirada? Bueno, desde el momento que las historias de Garage, que marcan un poco cómo es emprender en el mundo de las empresas tecnológicas, tenemos ya una mirada bastante romántica, cómo es emprender y que te vaya bien en el mundo de las ideas y del diseño y de ese gusto tan refinado. Bueno, hubo en el 2014 dos muchachos que un día se preguntaron, bueno, ¿por qué no existe? Si está el día de la papa frita, el día de no sé qué, ¿por qué no existe el día del podcast? Y pusieron que el 30 de septiembre sea el día del podcast. Tan irrisorio como eso, que bueno, eso fue en el 2014, ya estamos festejando hace 6 años, y el Día Internacional del Podcast, que era ni más ni menos que 2 chicos que estaban haciendo un streaming de 6 horas y empezaron a colgar amigos de distintos lugares del mundo, y ahí se consagró con ese hito que estemos celebrando el Día Internacional. ¿Qué pasó? Claro, hoy ya tiene más de 70 países que adhieren, tienen las marcas que patrocinan el evento y que sostienen esta industria, porque en Estados Unidos sí es una industria que está bancada por las marcas, hay figuras fuertes, hay tanques, hay medios, digamos, la concentración se ve en su máxima expresión, pero se financia y se sostiene. Acá todavía estamos como las marcas están retrasadas con respecto a la innovación que hay en formatos y contenidos, y hay muchísimos productores y productoras, hay medios, se están dando estas experimentaciones, se están dando eventos de cultura digital. Este año, por ejemplo, por primera vez vamos a celebrar el Festival Argentino de Podcast. Es un evento gratuito que está abierto, el scouting estuvo buenísimo, relevamos más de 50 producciones profesionales y todas monetizadas. Hay que ir a buscar esa monetización que tanto se pide, pero no va a ser por tasa de clics, porque en esta sobreinformación competir va a ser muy difícil. Entonces tenemos que buscar todas las herramientas que nos da la publicidad no tradicional, por ejemplo, para empezar a generar sostenimientos de proyectos desde otro lugar. Bueno, el festival un poco lo que muestra es que de las producciones que se han postulado se sostienen al menos en ese proyecto finito, no sé si digamos en toda la productora, pero por ahí es un proyecto que sí se sostiene solo con eso. Y bueno, es alentador, falta mucho camino por recorrer, pero bueno, hay espacio y lugar para todas
todas las profesiones que también quieran incursionar en este formato. Obviamente la gente de producción cuenta con ventaja, los que eligieron carreras vinculadas a la radio y a la comunicación pueden destacarse en sus tareas profesionales, pero bueno, no es excluyente. Si sabés con quién hacer equipo, no es excluyente. Eso también es interesante. Bueno, hay muchas cosas que planteás en el medio y creo que algunas cosas se me van a escapar. Pero esto, ¿no? ¿Quién está produciendo podcast hoy más allá? Hay gente que está produciendo podcast que no son productores de radio. ¿Eso es así? Lo que pasa es que en el equipo alguien lo tiene que hacer ese rol, por ahí no es el que encabeza, pero tiene que formar parte en algún momento, porque para editar, vos lo sabés muy bien, necesitas editores, no, por ahí en preproducción podés ser muy creativo y podés tener una asistencia, pero a la hora de la verdad, editar, si salís con piso de ruido y se escucha mal, por más que seas, digamos, de otra profesión, lo vas a tener que resolver técnicamente, a menos que quieras, digamos, tirarte la pileta con ese material y esa calidad. Pero en general el que elige el formato para producir en podcast, digamos, como trabajo, como desarrollo profesional, esos aspectos los resuelve. Y en general las mismas radios empiezan a funcionar como equipos cuando esa producción no sabe para dónde ir porque tiene una muy buena idea, pero no sabe cómo producirla. Generalmente los equipos, por eso digo que es importante también incluir en las productoras los gerentes de contenidos de las radios online nativas, o quienes tienen la mirada puesta en la grilla, porque muchas veces también son quienes pueden comprar esos contenidos. O sea, así como en LATAM, también compran temporadas de podcast. Bueno, por eso es una relación que es muy dinámica y acá es el que se mueve también, el que es creativo, el que tiene, digamos, esta capacidad de trabajar en redes, el que tiene mejores resultados. No es solo, digamos, saber, es saber y con quién. Bueno, para ir cerrando, porque esto sigue, esto es apenas una primera aproximación al mundo del podcast, que es algo que nos está atravesando a los productores, y ahora quiero hablar de la escucha, ¿no? De los oyentes, que muchas veces incluso me pongo como oyente, ¿no? No sé por dónde ir. Hay tanta, en algún punto sobre oferta, pero tampoco es tan fácil encontrar los podcasts que quizás me interesen. ¿Qué le dirías a un oyente que está queriendo incursionar como escucha en el podcast y no sabe cómo buscar lo que le interesa? Porque justamente lo que hablábamos al principio de la charla, el fuerte y lo interesante de este formato es poder elegir qué escuchar, poder escucharlo cuándo, dónde y lo que uno quiera. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a alguien que recién se está iniciando y que es mucha gente, porque te digo que de un año a otro, y quizás tiene que ver con lo que vos decís, de la que la pandemia aceleró los tiempos en este sentido, pero de un año a otro, gente que el año pasado o el anterior no sabía prácticamente qué eran los podcasts, hoy ya están escuchando podcasts. Bueno, ¿por dónde ir? Bueno, yo diría que arranquen por Narrativa Radial, Telón de Aire, que eso es una muy buena escuela, paso el chivo. Gracias. Para quedar bien, yo ya lo sé. Pero no todo pasa por la plataforma, digamos, verde. YouTube también es un lugar donde, si bien no se cuelgan estrictamente podcasts, sí hay muchos curadores de contenidos que recomiendan, eso está bueno, entonces pueden poner recomendaciones de podcast y seguramente van a salir ahí colegas recomendando. A mí me gusta... En YouTube. Ajá. A mí me gusta consumir en hilo, pero es un gusto personal, que si me gustó una productora, cómo trabaja, digamos, sonoramente, la sigo, la rastreo por las plataformas hasta que llego. Después, bueno, están los podcasts de Cadero, también ya que ponemos chivo, pueden entrar a cadero.com.ar y ahí está el show con todos los contenidos colgados. La plataforma del Centenario, radio y televisión.ar, ahí hay una sección dedicada, que es la plataforma de Radio Nacional. Hay una sección que es de podcast estrictamente, entonces pueden entrar y curiosear también por ahí. Plataformas hay muchas. Yo lo que recomiendo siempre es que hagan equipos entre los mismos productores, nos vamos recomendando todo el tiempo. Che, ¿qué estás escuchando? No, estoy escuchando, no sé, Caos la Venganza, que está buenísimo. Y ahí vas haciendo el hilo entre uno y otro, porque si das con la productora o con el productor, es más fácil después seguirle los trabajos.
Pero bueno, el que cae como paracaidista en una plataforma, suerte, es muy difícil elegir cuando no tenés una referencia. A mí me gustan muchos podcasts de acá y del exterior, más de Argentina sobre todo, porque es como que estoy más atenta, pero en general si me gusta, lo guardo como favorito, lo recomiendo, lo mando por WhatsApp a grupos, digamos, de productores, donde también se hacen como recomendaciones de nuevas temporadas y demás. Pero la búsqueda es muy, muy personal. Todavía no hay plataformas, que no sea solo esta que hemos nombrado durante toda la charla, que puedan organizar por gustos e intereses. O sea, el algoritmo te va ofreciendo lo que se impone, digamos, más allá de tus consumos. Bueno, interesantísimo y va muy claro. Jessy, vamos a dejar esta charla pendiente. Esta es la primera parte. Esta charla no es unitaria, sino que es con continuidad. Bueno, mañana feliz Día Internacional del Podcast y recomiendo que entren a la plataforma de Cadero en Spotify y si no en cadero.com.ar. Vamos a descubrir 9 episodios de productores de podcast y productoras para que nos cuenten cómo es la cocina de producir, qué es lo que pasa atrás, todo lo que no se ve, los problemas, los aciertos, lo que se pensó, lo que se prefiguró y lo que ocurrió después en el consumo, para qué nos sirven leer las métricas, dónde podemos corregir, todo eso mañana desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde descubrimos 1 por hora, así pueden maratonear a aquellos que estén interesados en conocer nuevos podcasts. ¿Qué decir? Hablo con vos y siento que estoy frente a una de las personas, siento no, lo compruebo cada vez que hablamos del tema, que más datos y más cosas sabés sobre esta movida, y con la claridad que lo planteás también. Es importante destacarlo. Una última El intercambio es clave, Marce, porque vos fíjate que si vos sacás con producciones nuevas y me avisás y lo escuchamos y lo hacemos circular, la difusión es en red y es entre todas y todos. Así que eso para mí es una de las piecitas que hay que tener en cuenta. Y Jessy, ¿habrá algún momento, yo estoy con este tema que me preocupa, y seguramente muchos me dirán, esto es lo de menos, pero no, creo que no es lo de menos. ¿Habrá algún momento en que podremos llamar a los podcasts de otra manera? Ojalá, ¿no? Con un vocablo que sea argentino, un argentinismo, ¿sí? Me encantaría. Siempre digo que parece que no, pero yo creo que hay algo ahí que también cuesta, ¿no? Que cuesta atravesar, porque no solamente no solamente por la cuestión del idioma, sino por la facilidad y la dificultad. Exacto, sí. Bueno, de hecho, a veces el chiste entre productores es, estoy armando un nuevo podcast, porque realmente es como se lo termina deformando y se lo llama de esa manera. Entonces, el chiste interno siempre, bueno, estamos armando ahora un nuevo podcast que tiene que ver con, y bueno, y sigue. Pero sí, me gusta la idea, me gusta todo lo que sea buscarle la vuelta. Jessy, un placer. Recordamos que Jessy es presidenta de Cadero, de la Cámara Argentina de Radios Online, y también parte del equipo de Radio Trend Topic, una de las radios online creo que más escuchadas y más frescas que hay en la Argentina. Gracias. Y gracias. Bueno, no, gracias a vos. Seguimos conectados, como siempre.